Hola querido, a lo largo de este trimestre estamos viendo diferentes aspectos del carácter de Dios. Esto es vital, ¿sabes? Porque la humanidad está perdiendo el concepto correcto de Dios y lo está transformando en una especie de amuleto. Dios como amuleto contra las cosas malas de esta vida y nada más. Quiere decir, Dios pasó como que ser alguien a quien se puede usar cuando se necesita de él y que se descarta cuando no es más necesario. Bueno, el tema de esta semana es la santidad de Dios. Este asunto es más serio de lo que a veces imaginamos, porque la santidad no es solo un atributo de Dios, tampoco es una cualidad divina, entre otras, sino que la santidad expresa la propia esencia de su ser. Por ejemplo, cuando el profeta Amós, en Amós 4:2, dice: Jehová juró por su santidad, en realidad quiere decir que Jehová juró por su deidad, por sí mismo como Dios. Eso lo vemos confirmado en Amós 6:8, donde el profeta vuelve a repetir el concepto, pero ahora dice: Jehová el Señor juró por sí mismo. Quiere decir, el pueblo judío tenía una noción correcta de Dios. Para él, la santidad de Dios era el propio Dios. El nombre que más usan los rabinos hasta hoy para referirse a Dios es el Santo. La expresión el Santo de Israel, entre comillas, es encontrada muchas veces en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, la santidad es el cimiento, el fundamento sobre el que descansa el concepto completo de Dios. Cada declaración acerca de su amor, de su poder, de su justicia, deja de ser una afirmación acerca de Dios cuando es presentada fuera del contexto de su santidad. El concepto correcto de la santidad divina no es un asunto de particular interpretación de la Iglesia Adventista, no. El concepto es sacado de la Biblia, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se repite una vez y otra vez este concepto. Bueno, aquí ya empiezan las divergencias, porque para muchos el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento. Ahora, si esto fuera verdad, Dios dejaría de ser Dios. Si Él es eterno y si, como Él mismo afirma, su palabra también es eterna, no pueden haber dos dioses distintos, uno del Nuevo Testamento y otro diferente del Antiguo Testamento. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Antiguo Testamento es interpretado y explicado por el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento existen innumerables referencias al Antiguo. El Dios que habló a Moisés, David, a Isaías, es el mismo que habló a Pedro, Juan y Pablo. No existe contradicción entre ellos, porque los 40 escritores fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo. De modo, querido, que si queremos tener una visión correcta de Dios, tenemos que ir necesariamente a la Biblia como un todo, no solo quedarnos con el Nuevo Testamento o con el Antiguo Testamento. La primera vez que encontramos la palabra santo en la Biblia es Génesis 2:3. Mira lo que dice. Entonces bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra santificar en el original hebreo es quadash y tiene la connotación de ser colocado aparte, ser separado para un propósito especial. Aquí en el texto que acabo de leer está relacionada quadash, la palabra, con el sábado. Dios santificó el sábado, quiere decir, lo separó de los otros días, lo colocó aparte, lo apartó para un propósito especial. El sábado es, en su esencia, un día como cualquier otro. Entonces, ¿por qué es diferente?
porque Dios los separó de los otros días para hacer un día especial. Ese es el primer concepto de santidad. Ahora pensemos en Dios. Dios es santo porque es diferente de cualquier otro ser. No puede ser comparado con nada. Es distinto, es único. Es nada menos que Dios. El ser humano en su loco devaneo puede inventar pequeños dioses, pero nada puede ser colocado en el nivel del único, diferente y separado de todo que es el Señor. Eso es lo que Moisés afirma en Éxodo 15:11. Él dice: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Nadie es la respuesta. Nada ni nadie puede compararse con Dios, mucho menos el ser humano pecador. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 99, 1 al 3. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Lo que particularmente me emociona es saber que ese Dios santo, eterno, se preocupa por mí. Conoce mis sueños, mis luchas, mis ansiedades y me ama y desea entrar en mi vida para colocar orden a las cosas. Tal vez ahora entiendas por qué es necesario tener un concepto correcto de la santidad de Dios. Porque hay momentos en la vida en que literalmente no sabes qué hacer. En realidad nadie puede hacer nada por ti. La ciencia no, la tecnología tampoco, ni las buenas intenciones de los más poderosos o hábiles seres humanos. Mejor dicho, todo está perdido desde la perspectiva humana. Pero ahí entra Dios. ¿Quién es tu Dios? Si es uno más entre todos los otros seres, entonces estás perdido completamente. Pero si Dios es santo, quiere decir separado de todos los otros, único, distinto, todopoderoso, cualquier situación tiene remedio, porque Él está por encima de cualquier dificultad humana. La tercera parte de la lección nos habla del sentimiento que se apoderó de los hombres bíblicos delante de la santidad de Dios. Veamos lo que dice Job 42, versos 5 y 6. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Oh querido, una cosa es conocer a Dios de oídos y otra es verlo personalmente. Ahora, para verlo no necesitas necesariamente verlo con tus ojos físicos. Basta vivir con Dios una experiencia de comunión diaria a través de la Biblia, la oración y la santificación y sentirlo aunque tus ojos físicos no lo vean. Pero cuando llegas a verlo en la grandeza de su santidad, o con tus ojos físicos o a través de la fe, cuando llegas a verlo en la grandeza de su santidad, sentirás lo que Job sintió. Caerás hasta el polvo, hasta la ceniza. Mira, esta expresión tiene dos connotaciones. Polvo y ceniza puede ser humillación, como la humillación de un esclavo, pero también puede ser reverencia y reconocimiento saludable de la santidad divina. Lo que la Biblia llama el temor de Dios. El temor de Dios ocupa un lugar importante tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y es fundamental para una correcta relación con el Señor. Carlos Spurgeon decía que el temor de Dios es el centro de la experiencia cristiana. El Talmud, que es el comentario rabínico de la tradición y las escrituras hebreas, dice que un hombre que posee conocimiento pero no tiene el temor del Señor es como alguien a quien se le ha confiado las llaves de un patio exterior sin haberle dado las llaves del patio interior. ¿Cómo entrará? Quiere decir, es necesario saber entonces lo que dice la Biblia al respecto para amar al Señor como se merece y para santificar su nombre como es debido. Sin el temor de Dios
no hay conocimiento de Dios. Alguien puede conocer muchos versículos bíblicos y muchas doctrinas, pero si no teme al Señor, no conoce al Señor. ¿Y quién es el Señor para que le temamos? Jeremías capítulo 10, versículos 6 y 7 trae la respuesta. Dice, no hay nadie como tú, oh Dios. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? ¿Sabes que muchos creen equivocadamente que la necesidad de temer a Dios terminó con la primera venida de Jesús? Quiere decir, confunden la conciencia o la confianza que Jesús nos dio a los creyentes para acercarnos al trono de Dios. Ellos confunden eso con el temor hacia Él. El término hebreo más frecuentemente utilizado en la Biblia para temer a Dios es la palabra yirá. Aunque una traducción al español es difícil, la palabra yirá usualmente se refiere a sentir asombro o reverencia. En hebreo hay otras palabras para referirse al temor en términos de miedo, terror y ansiedad, pero yirá no es terror, espanto. Yirá tiene la connotación de estar asombrado ante una realidad más grande que uno, ante algo mayor de lo que encontramos en la vida. En Hechos, capítulo 10, versículos 34 al 35, Pedro dice, ciertamente ahora entiendo que Jehová no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Este temor bíblico del Señor no se debe interpretar como lo opuesto a la confianza ante su presencia. Dios no quiere que vengamos ante el trono de Dios espantados y aterrorizados, como sintiendo unos gusanos que vamos a ser aplastados por alguien mucho más grande que nosotros. No, Él quiere que vengamos con seguridad y confianza. Sin embargo, también debemos tener una verdadera conciencia del poder y la santidad de aquel que está sentado sobre el trono. Eso es lo que sucedió con Isaías, que cayó como muerto cuando vio la gloria de Dios. La misma cosa ocurrió con Daniel y otros hombres bíblicos. Ellos cayeron por tierra con espanto enfermizo. No, absolutamente, sino con el reconocimiento de que estaban delante de alguien mucho más superior que ellos. Estaban delante del Santo. En la cuarta parte de la lección vamos a seguir analizando algunos textos que nos muestran el reconocimiento de la santidad de Dios por parte de los hombres bíblicos. Leamos, por ejemplo, Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué es lo que Pedro había visto? ¿Por qué quedó atemorizado delante de Jesús? Fue por ocasión de la pesca milagrosa. Ellos, pescadores experimentados, no habían pescado nada y siguiendo la orden de Jesús, tuvieron aquella noche una abundante pesca. Entonces, los ojos de Pedro se abrieron y se dio cuenta que estaba delante de Dios y dijo, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Aquí vemos la santidad divina que nos da la conciencia de nuestra pecaminosidad. Es por eso que si estamos en pecado, la única manera de crear conciencia de nuestra triste situación es aproximarnos de Dios, porque su santidad trae la luz a nuestro mundo de oscuridad para ver la realidad. Muchos esperan sentirse buenos para ir a Jesús. No, ese no es el camino, ese camino está equivocado. No hay que ser bueno para ir a Jesús, hay que ir a Jesús para ser bueno. Es Él que ilumina nuestra vida y nos da conciencia de la situación triste en que nos encontramos y entonces crea la necesidad de arrepentimiento, de confesión y de perdón. Llegamos al fin de la lección y aquí veremos que hasta los demonios perciben la santidad divina. Mira, en Lucas 4, 33 y 34 encontramos lo siguiente.
Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Este incidente que acabo de leer tuvo lugar en Capernaum. Los demonios, ángeles caídos, a pesar de estar completamente dominados por el mal, por la rebeldía, por la apostasía, aún así son capaces de percibir la santidad de Dios. La diferencia con la percepción del Hijo sincero es que el Hijo sincero de Dios es tomado por un temor reverente delante de la santidad de Dios. Tiene conciencia de su pecado y quiere arrepentirse. En cambio, los ángeles caídos, ellos son tomados por el espanto, por el miedo de la destrucción. Es interesante que el relato que Marcos hace de este mismo incidente, los demonios claman diciendo: has venido a destruirnos antes de tiempo. ¿Por qué antes de tiempo? Porque ellos saben que a pesar de que hoy ya están derrotados, la destrucción final todavía les espera. Hoy es el día en que tenemos que decidir si en el día final levantaremos los ojos al cielo para recibir a Jesús en todo el resplendor de su santidad, o si en aquel día correremos a los montes pidiendo que caigan sobre nosotros, porque no estamos preparados para encontrarnos con Él. Para terminar, quiero leer lo que dice Apocalipsis, capítulo 4, versos 8 y 9. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Esta es una escena celestial. Allá en los cielos, los seres angelicales no hablan del amor de Dios, a pesar de que Dios es amor. No destacan su bondad, aunque Dios es bueno. No mencionan ni siquiera su misericordia ni su justicia, aunque Dios es misericordioso y justo. Ellos destacan la santidad. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijimos al comienzo de este comentario, su santidad involucra todos los otros atributos divinos. Su santidad es su gloria, y su gloria es su carácter, y el sueño divino es que ese carácter sea reproducido en todos sus hijos. ¿Le permitirás tú vivir en tu vida? ¿Permitirás que el carácter de Dios se refleje en tu vida? ¿Reconoces la santidad de Dios en su amor, en su misericordia, en su perdón? ¿Reconoces la santidad de Dios cuando vas a la iglesia, cuando te vistes para ir a la iglesia, la manera como te conduces en la iglesia? ¿Reconoces la santidad de Dios cuando te alimentes, cuando cuidas tu cuerpo? Dios es santo. Este es el fundamento de todo el concepto de Dios. Que eso nos ayude a crecer, a ti y a mí. Que Dios te bendiga.
bread. Peanut butter or jelly, these the thoughts in my head. The crunch of the toast, it tells me I'm alive. Swirling memories in the jam, sweetness I need to survive. Peanut butter and jelly, compromise in my hands. In a universe of chaos, they help me understand. When the world falls apart and tears blur my sight, PB&J, they mend my heart in the darkest of nights. With every bite I take, I find a piece of peace. The jar's almost empty, yet fear begins to cease. Peanut butter and jelly, compromise in my hand. In a universe of chaos, they help me understand.